Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Steven y el día de hoy te voy a hablar sobre la letra de cambio según la normativa ecuatoriana. Hoy día vamos a hablar únicamente sobre lo que son los requisitos de validez. Tenemos tres requisitos. Tenemos los formales, los personales y los referentes a la obligación. Sobre lo que son los requisitos formales, empezamos con el primero, que es la denominación de letra. Sabemos que, como lo establece el artículo 113, 114, 115 del Código de Comercio ecuatoriano, la letra de cambio tiene que contener en su denominación expresamente que es una letra de cambio. Si no tiene lo que es una letra, la denominación expresa de que es una letra de cambio, esto se subsana, según el artículo 115 del Código de Comercio, en la cláusula o en en el reconocimiento expreso de que es a la orden, es decir, la capacidad de ser endosable. En el caso de que no tenga la cláusula y en el caso de que tenga cláusula expresa de que no es a la orden, lamentablemente la letra de cambio pierde validez y no es ejecutable. El segundo requisito es referente a lo que es el lugar de la emisión de la letra de cambio. Y como lo establece el artículo 115 del Código de Comercio, en el caso de que en la letra de cambio no se indique el lugar en donde fue emitida, pues esto se cubre, según el artículo 115, como suscrita en el lugar expresado junto al nombre del que emitió la letra de cambio, es decir, del que giró originalmente. El tercer requisito es referente a la firma de la persona que emite la letra de cambio. Y es que, como lo establece el artículo 123 del Código de Comercio, eh, perdón, 113 del Código de Comercio, 114, 115 del Código de Comercio, la letra de cambio tiene que tener necesariamente un facsimil, un autógrafo, sí, una firma autógrafa, eh, idéntica a la cédula de identidad en la práctica, para poder ser ejecutable. Si no tiene la firma, carece de validez y es anulable de manera en pleno derecho. Esos son los requisitos formales. Luego vamos a hablar sobre lo que son los requisitos personales. Mira, dentro de una letra de cambio eh, están inmersos tres sujetos. El girador, es decir, el que emite la letra. El girado, es decir, el que recibe la letra. Y el beneficiario, es decir, al que el girado le debe pagar. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el girador. Mira, el girador es la persona que da la orden incondicional al girado de pagar una suma o una cantidad determinada de dinero al beneficiario. Esta persona, de plano, necesita tener derechos, o sea, la capacidad de tener derechos y contraer obligaciones. Eh, ya hacemos énfasis de que si la letra de cambio no tiene la firma, pues es inválida. Ahora, referente a ese punto, hay que tomar en cuenta que pues el documento puede ser firmado per se por el que gira o en representación a otra persona mediante un poder especial. No le quita validez, pero tiene que ser firmado. Ahora, si me preguntas, Steven, ¿y qué pasa si no está firmado? Si está firmado electrónicamente, pues no pasa nada. También tiene validez según el artículo 100, según el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y eh, mensajes de datos, establece que pues la firma electrónica tendrá igual de validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos y será admitida como prueba en juicio. Es decir, si el documento es electrónico y tiene la firma electrónica, es válido, no hay problema. Eh, Ahora, si la pregunta, otra pregunta, Steven, ¿y qué pasa? ¿La letra de cambio puede ser girada? O sea, emitida por varias personas, sí. Una letra de cambio puede estar girada por varias personas a la vez. Y en ese caso, pues deberán firmar todos los girados, todos. Y todos ellos se van a obligar de manera solidaria. El artículo 88 del Código de Comercio establece que cuando dos o más personas suscriban un título valor físico, desmaterializado o electrónico como giradores, otorgantes, emisores, avales, endosantes, fiadores, quedan obligados de manera solidaria. Cuando dos o más personas suscriban un título valor, quedan obligados solidariamente a su pago significa que la acción de cobro de la obligación puede ejercerse contra uno o algunos
de estos obligados, por la totalidad de la obligación, sin que puedan oponer estos alguna excepción. No, es que a mí solo me debes cobrar esta parte porque a mí solo me tocaría cobrar, pagarte la mitad. No, puedes ir contra todos a cobrar la totalidad. Ellos resolverán después, ¿sí? Bueno, ahora, la pregunta es, Steven, ¿y qué pasa si el que emite la letra de cambio es analfabeto? ¿Es posible tener la letra de cambio, comprar una tinta y ponerle la huella dactilar para que la letra de cambio tenga validez? No, no se puede. El artículo 114 del Código de Comercio es muy específico. Requiere firma autógrafa, facsimil. Si la persona no puede firmar, solucionalo únicamente eh, que la persona le emita un poder a otra, un poder especial, porque es un poder especial para la emisión de ese tipo de documentos, para que a base de representación otra persona firme y garantice pues que la persona está acorde a su derecho, pero el documento no tiene la capacidad de ser eh, sujeto de una huella dactilar. Muchos tratadistas ahora en la actualidad dicen que hay que actualizar el 114 porque pues no es posible que se le incurra en un gasto adicional a una persona que quiera reconocer un derecho de pago. Pero hasta el momento no se ha modificado nada y si no se modifica nada, pues únicamente te informo lo que está dentro de la normativa. Eh, Steven, otra pregunta, ¿qué pasa si el que firma no es el librador? Mira, en la práctica muchas veces el que emite la letra de cambio muere y los que son beneficiarios del efectivo le quieren cobrar a su pareja y le hacen firmar la letra de cambio a su pareja referente a ese negocio jurídico. No es posible, no es válido, es anulable de pleno derecho. Sí, porque si la deuda no le pertenecía a la persona, a la otra persona, como no es el librador, no es el girador original, pues el documento pierde de validez. Hay otras formas de hacer efectivo el cobro, pero si estamos enfocados en la letra de cambio, nadie puede firmar que no sea el librador, que no sea el girador originario, a menos que sea también una persona que sea su mandatario para poder firmar a representación de él. Si no es, no es válido. Eh, Ahora, hay que tomar en cuenta una diferenciación muy importante y es la creación y emisión de la letra de cambio. Crear es algo, emitir es otra cosa. Crear es yo como girador creo la firma una vez que yo pongo todos los datos y doy mi firma. Una vez que pongo la firma en ese documento, yo ya lo creé. ¿Sí? ¿Cuándo emito? Cuando yo cojo y cuando procedo con la entrega al que es el beneficiario de dicho derecho. Esa es la forma en la que se perfecciona la aceptación. Y obviamente hay que diferenciar lo que es la creación y la emisión para futuros temas posteriores, en el caso de que sigamos hablando de la letra de cambio. Bueno, ya hablamos de lo que es la responsabilidad solidaria del girador. Ahora tenemos que hablar sobre la responsabilidad, perdón, vamos a hablar sobre la responsabilidad solidaria del girador. El artículo 165 del Código de Comercio establece que todos los que hubieren girado, es decir, todos los giradores son responsables de manera solidaria. El artículo 123 del Código de Comercio establece que, pues, esto lo que hace es garantizar la aceptación y el pago. Se pueden exonerar algunos de haber aceptado, pero de pagar, ninguno. Tanto es así que a lo que se refiere es que el portador de la letra de cambio puede dirigirse y demandar al girador por el total de la obligación y éste no puede aducir los beneficios de algún orden estipulado, de alguna exclusión, de alguna excusa, de alguna división de valores. No, la totalidad. Ya. Formas de girar una letra de cambio. Bueno, ya hablamos de la simple. Ahora hablemos de una poquita más compleja y es que el artículo 116 establece que
También el girador puede ser a la par el beneficiario de la letra de cambio. Eh, y es a la orden del propio librador, como se conoce el término. En este caso, el girador es a la vez, pues, el beneficiario. El librador, en cuanto tenedor, tiene personalidad para solicitar la aceptación del girado. Y en caso de que esa aceptación fuese denegada, pues, como esta persona no se ha desprendido todavía del documento, todavía evitaría la acción de regresarle el título de la letra de cambio a la persona que tendría que aceptar la entrega del efectivo, ¿no? Eh, Cuando el librador una vez obtenga la aceptación del girado, la endosa y la pone en circulación. Será dable a distinguir en la letra las tres personas que intervengan en relación cambiaria, ¿no? Este es un tema un poco complejo de entender. Si no lo entiendes a la primera, por favor, házmelo saber en los comentarios para poder hacer un video específicamente de ese tema. Bueno, referente a lo que es del girado, el segundo sujeto inmerso dentro de la letra de cambio. El girado es a quien se le entrega la letra de cambio y a quien se le encomienda de manera indispensable, ¿sí? La capacidad de poder realizar el pago al que es el beneficiario de la letra de cambio, ¿sí? Eh, es un requisito esencial de validez que en la letra de cambio tenga el nombre a quien se le gira, a quien se le entrega la letra. Si no tiene eso, pues no tendría la validez necesaria para ser ejecutable. Eh, la ley no le exige la aceptación del girado, pero sí exige que exista un nombre a quien fue girado el documento. Perfecto. Esa es la única salvedad en realidad, referente a lo que es el girado. Eh, si me preguntas, Steven, ¿pueden haber varias personas como girado del documento? Sí, pueden haber dos o más. Citando al doctor Santiago Andrade, la letra puede girarse a cargo de varios librados conjunta o alternativamente. Si ocurre esto último, la aceptación o su denegación por cualquiera de ellos coloca a los demás en la posición de indicatarios, ¿no? Sobre este tema se ha conversado mucho y obviamente pues hay que tomar en cuenta que esta forma de realizar pues una pluralidad de giradores de este documento, puede existir que pues exista una indicación alternativa o sucesiva de cobro o una indicación alternativa o una indicación sucesiva. ¿Qué es alternativa? Es decir, por ejemplo, en la letra de cambio que está expresa de manera escrita, que a falta de se le entregue esta persona, a falta de entregue esta persona, a falta de entregue esta persona, ¿sí? O sucesiva, a falta de esta persona determinada va a entregar esto, ¿sí? La alternatividad es a cualquiera de y la sucesividad es de este después a este. Bueno, y referente, terminamos este tema de los requisitos personales, ahora haciendo énfasis a lo que son los beneficiarios o tenedores. Yo la verdad, en la práctica, lo que hago es girador, girado, beneficiario, porque según la normativa, pues suele ser un poquito complicado, ya que incluso hay una malversación de la palabra girador. Se puede tomar en cuenta tanto por el girador original como el girador que tiene, como el girador que cobra. O sea, es un poco complicado a la hora de individualizar los sujetos. Por eso yo te recomiendo que lo identifiques de esta manera. El que emite, el girador. El que recibe, el girado. Y el que tiene que cobrar, el beneficiario. El beneficiario es la persona natural o jurídica a quien se le debe efectuar el pago. Eh, La designación del nombre del beneficiario de la letra de cambio es un requisito de validez. Si no lo tiene, no puede ser ejecutable. La identidad del beneficiario debe estar claramente expresada en el documento. Su omisión
pues equivaldría a la anulación de pleno derecho, la anulación del documento de la letra de cambio como tal, per se. Perfecto. Steven, ¿pueden ser varios los beneficiarios? Sí, pueden ser varios los beneficiarios. En este caso, pues todos ellos deberían ejercitar su derecho, pero cada vez que ejerciten su derecho, pues este derecho va a ser consumible. Es decir, ellos únicamente pues exigirían ya sea el cobro parcial de la deuda como tal a la que se ha hecho estipular, o podrían incluso realizar un cobro indivisible, es decir, una persona en representación de todos cobra y después de manera personal entrega su parte exigible a los demás que tendrían el uso del derecho. Ujú. Perfecto. Referente a lo que es los requisitos relativos a la obligación. Bueno, el primer requisito, como último elemento de clasificación de los requisitos de la letra de cambio, empezamos con el primer requisito, que es el lugar de pago y fecha y lugar en el que se gira la letra. Como lo habíamos estipulado, el artículo 114 establece que la letra de cambio debe contener que se señale el día, el lugar en donde se efectúa el pago y la fecha y el lugar en donde se gira la letra. A falta de eso, como ya lo habíamos hablado en videos anteriores, según lo que establece el artículo 115, existen excepcionalidades. Y es que pues la letra de cambio en la que no se indique el vencimiento se considerará pagadera a la vista cuando se ha omitido la indicación especial de dónde fue pues el lugar de pago, la localidad designada junto al nombre del girado se considerará como el lugar en donde debe efectuarse el pago y al mismo tiempo el domicilio del girado. Y tres, si no se indica el lugar de emisión, pues se tomará el lugar que se expresa al lado del nombre del que emitió la letra de cambio. Eh, perfecto. Eh, referente a lo que es la cuestión de la letra de cambio domiciliaria o domiciliada, el artículo 117 del Código de Comercio establece que es aquella que puede ser pagadera en el domicilio de una tercera persona, sea que ésta se halle en el mismo lugar del domicilio del girado o en un lugar cualquiera. Es decir, cuando en la letra se designa un lugar de pago diferente del domicilio del girado, se trata de una letra domiciliada. El artículo 140 del Código de Comercio ecuatoriano completa esta figura al disponer que cuando el girador haya indicado en la letra de cambio un lugar de pago que no sea el domicilio del girado, sin designar como tal una persona que deba pagarla, la aceptación indicará que la persona que habrá de efectuar el pago, pues a falta de indicación, la aceptante se reputará obligado a pagar él mismo en el lugar de pago, ¿no? Es decir, el girado. Si la letra es pagadera en el domicilio del girado, este podrá, al aceptar, indicar una dirección del mismo lugar en donde éste se encuentre para poderla realizar. De esta manera, pues la doctrina ecuatoriana distingue dos clases de domicilialización. La primera es la domiciliación propia o perfecta y la otra es la impropia o imperfecta. La propia o perfecta es la que consiste en que el pago de la letra de cambio, pues la va a realizar otra persona diferente al que es el girado originalmente. Y la segunda es que es en un lugar distinto. En la impropia o la imperfecta es que cuando se designa un lugar de pago distinto al del domicilio del girado, pero el pago debe efectuarlo el mismo girado. Es decir, no se designa una persona distinta al girado, pues para que lo haga, pues esa es la imperfecta, ¿no? Y obviamente el lugar de pago de la letra de cambio va a ser en el mismo domicilio del girado. Eh, el segundo requisito como tal es la orden de pago incondicional. Mira, cuando existe la cláusula de decir que el pago es incondicional, no es que se ponga en el texto y el pago va a ser incondicionalmente a favor de Pepito. No, es que no esté sujeta a ninguna condición que sea directamente determinada y que únicamente se considere de que es a plazo vencido. Ya está ejecutable. Lo único que tienes que hacer es ejecutar el cobro.
no está sujeta a condición. ¿Por qué? Porque la condición es el posible cumplimiento de un acontecimiento futuro imposible, que puede suceder o no a veces. Y esto pues obviamente no tendría seguridad jurídica a la hora de ejercerse el derecho. Perfecto. Genial. Bueno, referente a lo que son diferencia de valores a pagar, el artículo 120 del Código de Comercio establece que cuando el monto a pagarse esté escrito en letras, esto es muy importante, cuando el monto a pagarse esté escrito en letras y en cifras, y estas sean diferentes, pues vale la suma que esté escrita en letras, siempre. Y la otra es que cuando el monto esté escrito varias veces, ya sea en letras o en cifras, y de alguna manera, pues, como que se diferencia, la que va a ser exigible va a ser la de menor cuantía. Son presunciones para ejercer la seguridad jurídica. En el caso de que no sea así, tendría que probarse en etapas previas. Y tercer requisito, y el último, el vencimiento, ¿no? En este tema se trata del no, técnicamente hablando, ¿no? Obviamente, pues, simplemente existe un vencimiento para poder ser ejecutable, como cualquier documento, no tiene que haber un vencimiento de cobro. Y para finalizar, vamos a hablar sobre la naturaleza de la letra de cambio. Espero que no se te haya hecho complejo. Si se te ha hecho complejo un poco este tema, por favor, házmelo saber para poder hacer un capítulo específico referente a las clasificaciones de los requisitos, pero no es tan complejo. Únicamente podrían haber ciertos temas que se te pudieran haber hecho difíciles de entender porque tal vez no estás tan acostumbrado, pero eventualmente las vas a ir entendiendo, no te preocupes. La naturaleza de la letra de cambio se puede concretar en las siguientes maneras, ¿no? Desde el punto de vista genérico, la letra de cambio es un título o valor y como tal es un documento necesario que contiene un derecho incorporado, literal y autónomo. Es literal porque en su texto determina el derecho que incorpora, el cobro de una determinada cantidad de dinero. El derecho que contiene el título es autónomo porque es independiente por lo que se haya generado. Al título le importa nada cuál es el fruto de aquella obligación. Únicamente lo que tiene es que ejercer el derecho que está inmerso dentro del papel. La diferencia específica como título valor es la de que actualmente es un título de crédito. La letra de cambio actualmente en la legislación ecuatoriana es un título de crédito que facilita la concesión de préstamos, deuda por venta a plazo, etc. Porque concede al acreedor la garantía y seguridad de que si no se paga la obligación que contiene a su vencimiento, puede exigir su cumplimiento mediante un proceso ejecutivo con las ventajas que este proceso tiene. Es un instrumento privado porque es el que ha sido realizado por personas particulares sin la intervención de un funcionario público. Es un título formal creado y reglado por la ley y por lo tanto si le falta uno de los requisitos exigidos por la ley, no se considera válido. Es un título a la orden porque es endosable. Incorpora la obligación de pagar una determinada cantidad de dinero. El cumplimiento de una obligación incorporada a la letra de cambio es garantizado de manera solidaria por todos los que la suscriben y en el documento no aparece la causa de la obligación, aunque sin duda exista, pero carece de relevancia para la validez de esta misma, ¿no? Perfecto. Con eso damos por terminado este video. Yo les había comentado que iba a ser un poco extenso a los anteriores, pero es que tenía que explicar de manera mucho más categórica los elementos. En el siguiente video vamos a hablar sobre la aceptación de la letra de cambio y cómo esta puede ser aceptada. Son algunas maneras. Y pues una vez terminando ello, pues vamos a hablar sobre los efectos, la cuestión procesal, la revocatoria y demás. Y después de ello vamos a hablar de manera muy determinada y específica lo que es referente al endoso.
porque es un tema muy particular que muchas veces muchos profesionales, lamentablemente, no tienen conocimiento académico referente al tema. Un buen día, hasta luego.